Mañana 46 minutitos, si no saliste de tu casa todavía, abrigarse bien porque si bien vamos a tener una máxima de 18 grados, todavía está fresca la mañana, fría lo podemos decir. La mañana del día de hoy el solcito nos está acompañando, pero no calentó tampoco como para salir desabrigado. Cuidarse ante todos los cuadros respiratorios que se registran en la provincia. Nosotros acá ponemos freno de mano y nos trasladamos hacia Buenos Aires porque la diputada nacional Natalia Sarapura, que forma parte de la Unión Cívica Radical, la tenemos en línea. ¿Cómo está, diputada? Buenos días, bienvenidos a Minuto a Minuto. Carla Alfonso la saluda. ¿Cómo está? Buen día, un gusto. Muchísimas gracias a usted por brindarnos unos minutos de su tiempo en esta última jornada hábil de la semana, preguntarle cómo fue después de todo lo transcurrido, ¿no?, en la Cámara de Diputados esta semana. Sí, la verdad es que han sido tiempos muy intensos. Venimos de un congreso con mucho trabajo, de un congreso que fue elegido por el presidente de la Nación para ser el enemigo, así como Cristina elige la justicia, el presidente elige el Congreso, ¿no? Entonces nosotros tenemos distintas situaciones desde el inicio de la gestión que tiene al Congreso como centro del llamado de atención, pero la verdad también es muy interesante el trabajo que se está desarrollando en torno a distintos temas. Yo creo que a veces las instituciones son conocidas más por las cosas negativas que por las cosas positivas, pero estamos avanzando en muchos temas. Por ejemplo, yo presido la comisión bicameral sobre los derechos de niños y niñas y adolescentes. La verdad eso es fundamental porque esa comisión tiene el mandato de elegir al próximo defensor de los derechos de niños y niñas y adolescentes. Hemos iniciado el concurso, que el día de ayer ha terminado el tiempo establecido para la postulación. Estamos en pleno proceso de elegir el próximo defensor de los 5 años para los derechos de los niños y las niñas. La verdad que eso es un hecho importante porque nosotros sabemos que dentro de la realidad actual hay una situación preocupante de la pobreza infantil, una situación preocupante de los flagelos que tienen o que viven los niños, jóvenes y adolescentes, como el grooming, el bullying. Las situaciones, lamentablemente, somos un país que presenta situaciones de violencia sexual infantil, de abuso sexual infantil. Tenemos tasas altas también de situaciones que conllevan el maltrato, el no cumplimiento de la responsabilidad parental, y eso nos pone como Estado en la necesidad de dar garantía de la institucionalidad que promueva, que garantice, que monitoree, que vigile el cumplimiento de los derechos de los niños, y estamos en ese marco. Esta semana hemos recibido a más de 60 organizaciones de todo el país que han opinado sobre el proceso del defensor y del concurso para el defensor, y la verdad es que es una tarea que a veces no se conoce, pero que sin embargo tiene su importancia, ¿no? Bien, diputada, usted ahí hablaba justamente, ¿no?, de la importancia de ahondar justamente en aquellos que defienden tanto a los niños, niñas y adolescentes, pero también este deterioro de las instituciones, los discursos que, sin ir más lejos, a principio de año ya se hablaban, ¿no?, de desproteger a las infancias, y hablando puntualmente de cómo hay instituciones que el Estado ha empezado a reducir, que tenían que ver justamente con la protección hacia los niños en todas las aristas, ¿no? Hablar de violencia digital, hablar de violencia en los espacios intrafamiliares, los daños colaterales, el tema de la pobreza. ¿Cómo toma usted justamente como presidenta de esta Cámara, de la comisión, bicameral, teniendo en cuenta justamente todo lo que se vive, especialmente acá en la provincia de Jujuy? Bueno, nosotros venimos generando distintas acciones, todas las iniciativas, todas las herramientas que tenemos desde el Congreso, desde los pedidos de informes a distintas autoridades para que expresen, para que justifiquen
desde expresiones de rechazo cuando creemos que es inadmisible la toma de decisión, como así también el pedido de interpelación a funcionarios, ¿no? Eso hemos realizado una agenda entre varios diputados que tenemos un compromiso con la política social, pero también tenemos una experiencia en la gestión de la política pública. Venimos desarrollando una acción permanente, es casi cotidiana, de ver el boletín oficial y ver qué eliminó, qué programa, qué área desapareció, y tener esa iniciativa. Pero también hemos ido generando propuestas legislativas que de alguna manera eviten situaciones en todo lo que tiene que ver niñez. Estamos trabajando una propuesta de emergencia en niñez con el tema que tiene que ver, por ejemplo, la situación del Hospital Garrahan. Hemos llevado al recinto la necesidad de emplazar para que 2 comisiones dictaminen y puedan llevarlo al Pleno en todo lo que tiene que ver niños y niñas. Nosotros acá en la provincia tenemos la experiencia del SINDAC, que es una experiencia que ha generado garantizar la corresponsabilidad entre distintos organismos, y queremos llevar esa experiencia al orden nacional. Es decir, que hemos tomado iniciativas que priorizan la política pública para niños y niñas. Si usted me pregunta mi opinión personal, es preocupante que nosotros entendemos, porque en la provincia tenemos equilibrio fiscal, entendemos que es necesario tener una administración equilibrada, pero entendemos que si para el equilibrio fiscal hay que tomar medidas de ajuste, no son los sectores de garantía de derechos y menos los sectores más vulnerables a los cuales hay que castigar con el ajuste, como el caso de niños y niñas, como es el caso de jubilados, como es el caso de personas con discapacidad. Ahí tenemos una gran diferencia y nosotros exigimos, digamos, el cumplimiento del Estado como garante de derechos en estos temas, ¿no? Bien, teniendo en cuenta los valores, ¿no? O lo que analiza justamente, por ejemplo, UNICEF, que el presupuesto en políticas de niñez se redujo un 75% en términos reales, que hay programas que no registran ejecución presupuestaria, sin ir más lejos, el Plan Nacional de Primera Infancia y Centros de Desarrollo, que afecta a 150.000 chicos de las primeras infancias, hablamos de 0 a 4 años, que dejaron de recibir asistencia, cuidados especiales, el tema de la educación. El 102, que es la de escucha para niños, niñas y adolescentes, que desarticuló totalmente este gobierno, y programas nacionales de los primeros años, acompañando los territorios. Son algunos temas que no están contemplados, por ejemplo, dentro de lo que es la parte presupuestaria. No, inclusive toda la política de cuidado que había en la Argentina, que en Argentina habíamos avanzado con un gran sistema de cuidados, ha sido diezmada, y eso desafía a las provincias, porque son las provincias las que tienen que garantizar. Nosotros las 102 las seguimos teniendo en funcionamiento en Jujuy, digamos, siempre en Jujuy la 102 fue una línea que está presente, que siempre apelamos a la difusión, porque es una línea de escucha para niños y niñas, y eso a nivel nacional ha sido diezmado. Los centros de desarrollo infantil, también distintos. Bueno, veremos si podemos nuevamente comunicarnos con la diputada. Hay algunas aristas que se van desprendiendo. Bueno, valga la redundancia, ella fue la misma que trajo, ¿no?, este tema, porque hace poquitos días se aprobó justamente el defensor de la creación, mejor dicho, de un consejo asesor para la creación de un nuevo defensor de la niñez, un tema no menor que arrancaba el 2025, cuando la postura del presidente para hablar justamente del tema del grooming, de la violencia, no solamente de los niños, de las niñas y de las mujeres, era uno de los temas controversiales que incluso hubo repercusiones en las calles. Recordemos que en la Cámara de Diputados, que tuvo sesión este miércoles, se tuvo que levantar y perdió quórum, pese a que estaban los diputados sentados, porque sentados no, estaban parados, se habían parado, nosotros lo mencionamos, en medio de un escándalo. Martín Menem, como no estaban sentados en sus bancas, dejó sin quórum la sesión, que entre otras cosas faltaba pasar a comisión que el tema retenciones al campo.
ni más ni menos, que se le acaban de reincorporar las retenciones, el proyecto lo que hacía era las volvía a eliminar. Ahí el radicalismo denunció un pacto entre la Libertad Avanza y el kirchnerismo, donde se dio esta pelea que dejó sin quórum la sesión. ¿Nos escuchas a la pura? Sí, estoy en línea. Sí, ¿qué tal? Hugo Krasnobroda la saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Recién estaba mencionando de que el radicalismo denunció el miércoles un pacto entre el kirchnerismo y la Libertad Avanza que dejó sin quórum la sesión producto de estas peleas que hubieron con la diputada Santillán, Cariñano, Lilia Lemoyne, etcétera. ¿Ustedes creen que esto es así, que hay un pacto entre la Libertad Avanza y el kirchnerismo para que no se traten los temas? Digamos que la sesión fue pedida prioritariamente por diputados de ambos bloques del radicalismo. La sesión fue acompañada por sectores que tienen que ver con el interior profundo, porque tocaba dos temas que son muy sensibles al federalismo, muy sensibles al interés del interior profundo. Después se fueron incorporando otros como que son el presupuesto universitario y la emergencia pediátrica por la situación del Hospital Garrahan. Sí. Pero además, después se fueron incorporando temas que tienen que ver con las retenciones, que es un tema muy discutido, y logramos un quórum amplio. La verdad que se trabajó mucho para lograr el quórum, porque el oficialismo, digamos, habiendo perdido en la última sesión y teniendo hoy el desafío en el Senado respecto de jubilación y emergencia en discapacidad, digamos, no quería que se aborden estos temas, a pesar que eran emplazamientos, que quiere decir, llevábamos al recinto la necesidad de que las comisiones trabajen, porque las comisiones que preside el oficialismo nacional, cuando preside las comisiones, no están trabajando y no dictaminan, y por tanto no podemos tener en el recinto la posibilidad de discutir proyectos con dictámenes que son necesarios. Entonces, esa sesión estaba convocada para solicitar que la Comisión de Presupuesto que preside el diputado Esper discuta estos proyectos, dictamine para que podamos aprobarlos como ley en la Cámara de Diputados. Imagínense, estamos sesionando en pleno para pedir que comisiones trabajen, porque cuando las preside un diputado del gobierno nacional, vinculado al gobierno nacional, no trabajan. Entonces, se logró el quórum, se logra emplazar, digamos, para estos temas, y después, sin duda, se generó un debate que desde el inicio tuvo aristas raras. Y raras ¿en qué sentido? En que no se gobernó el respeto en el recinto, diputados que se paraban de su sillón, iban a interpelar, situaciones que se fueron generando de un control a un descontrol, digamos, que no se empezó a gobernar de entrada, que no se empezó a gerenciar un marco de respeto. Después nosotros hablamos de un acuerdo porque, en honor de verdad, si bien es cierto eran algunos diputados los que estaban en esa situación, se levantaron todos los diputados de Unión por la Patria, dejando sin quórum, se levantaron todos los diputados de la Libertad Avanza, dejaron sin quórum, y todos los diputados que queríamos seguir discutiendo sobre la protección a las instituciones de la cultura, sobre retenciones, nos quedamos sin quórum, ¿no? Y fue como muy evidente quienes se levantaron e impidieron el quórum, y quienes nos quedamos sentados a pesar del conflicto, demostrando el interés de que se discutan sobre algunos temas, ¿no? Bien, diputada, ahí habla justamente, ¿no? Tema conflicto, algunas situaciones de particulares, ¿no? De discusiones, idas y vueltas, la falta de quórum. Estamos naturalizando esto por parte de la Cámara de Diputados. Lamentablemente ya no es una noticia que nos sorprende, porque lamentablemente de un tiempo acá parecería justamente que llegan a tratar temas sumamente importantes y termina siendo la noticia esto. Se tiran vasos de agua, se filman,
gritan, se vociferan, se insultan, acusan de insultos, gato. exactamente. Situaciones que ya se empezó a naturalizar cuando se habla de los diputados nacionales. ¿Cuál es su mirada respecto a esto? Porque además no es dato menor, cuando se llega a después de todo lo que son las conversaciones, discusiones, debates, diálogos y todo, cuando se llega a aprobar algo, viene el presidente y lo veta. La verdad que es preocupante, pero responde al contexto actual, ¿no? Yo creo que llegó un presidente que nos hablaba de temas que nosotros pensábamos que eran acuerdos o principios nacionales, vociferaba, faltaba el respeto y fue electo presidente, ¿no? Creo que además de interpelar a la clase política, nos tenemos que interpelar como sociedad, ¿no? Que acepto la interpelación a la clase política, pero creo que se inauguró una era que tiene que ver con el show, con el conflicto. El presidente no se expresa con autoridad, respeto y responsabilidad, insulta, agravia, y eso lo hemos naturalizado, no le exigimos como sociedad que se invista en la autoridad que es. Este show claramente que se presentó en la Cámara le sirve a la Libertad Avanza, al kirchnerismo para seguir polarizando, digamos, no le da ninguna solución a la situación que están teniendo distintos sectores. Entonces lo primero que a mí me produce es generar la comunicación, la información para que se piense y se valorice en el contexto en el que estamos. Que tenemos, por ejemplo, se dice mucho, por eso es que hubo baja participación en las últimas elecciones en el país. En realidad hubo baja participación porque siempre se pensó que para castigar a la política el voto es en blanco, ¿no? Y la verdad es que el voto en blanco está beneficiando hoy a esos sectores. Totalmente. Porque no se siente como un castigo. Terminan, digamos, yo creo que la política es para expresar, el voto es para expresar un pensamiento, pero además creo que tenemos que honrar la política como el espacio de transformación de la sociedad, pero además de tener esa mirada de poder diferenciarnos sin faltarnos de respeto. Es todo un desafío, les cuento, en la Cámara. Hay una invitación permanente a la agresión. A veces uno tiene para hacerse respetar que hablar tan fuerte como ellos, pero no podemos nosotros dejar de expresar ese marco de necesidad de respetar las instituciones que tenemos que tener todos, ¿no? Sarapura, le hago una consulta. Mucho se habla del tema de los radicales con peluca, ¿sí? Básicamente el bloque que preside Rodrigo de Loredo, que acompaña en muchísimas medidas al gobierno nacional, en general no da quórum, en sintonía con el gobierno nacional. ¿Usted cómo evalúa esto, teniendo en cuenta que los que votaron el radicalismo supuestamente votaron una fuerza de oposición, ¿no? Sí, en realidad el radicalismo siempre es un partido que garantiza la institucionalidad, ¿no? Es un partido que cree que sostiene la democracia no solo como un sistema, sino como la necesidad para poder generar un país en progreso, y la calidad de la democracia es fundamental para poder garantizar los derechos de los ciudadanos. El radicalismo es un partido que respeta las instituciones y respeta los resultados de las elecciones, y hemos acompañado las medidas que nosotros ya hemos gerenciado en la provincia. Nosotros en la provincia tenemos equilibrio fiscal. Y hace años que hemos trabajado y creemos que el equilibrio fiscal es la base necesaria para cualquier progreso y desarrollo. Hoy podemos decir que compartimos la visión de equilibrio fiscal, pero que tenemos serias diferencias de cómo se construye y cómo se garantiza ese equilibrio fiscal. Nosotros en la provincia tenemos equilibrio fiscal sin diezmar el sistema de salud, garantizando el BEGU, sin avanzar con las instituciones de garantía de derechos de los sectores vulnerables. Nosotros tenemos equilibrio fiscal.
Nosotros en la provincia hemos generado un proceso que tiene que ver con instalar medidas que van dinamizando, van potenciando las instituciones y la democracia, como somos una de las primeras provincias que tenía ley de ficha limpia, y además le dimos carácter constitucional a temas que son importantes para la calidad de la democracia, la participación, como la imposibilidad de las reelecciones, ficha limpia con más delitos que los que tiene la ley nacional, que contempla como imposibilidad aquellos que tienen otros delitos. Además, fuimos generando un proceso de pensar, instalar la paz como un valor, y eso significa el respeto a la circulación, al tránsito. Entonces compartimos esas medidas con el gobierno nacional, pero tenemos una mirada totalmente distinta sobre el rol del Estado, de la política pública, del federalismo. Entonces, algunas medidas de carácter económico las acompañamos porque además sentimos que tenemos que atraer inversiones, vemos que es necesario ordenar la economía, pero hay otras que cumplimos este mandato y este rol. Por ejemplo, nosotros somos un partido que ha defendido siempre la educación pública y la universidad pública. Bueno, hemos sido los diputados de la Unión Cívica Radical que hemos liderado esos temas en las cámaras, que lo hemos trabajado en comisión, que hemos logrado el año pasado tener una ley de presupuesto universitario que después el presidente vetó. Hemos dicho que vamos a defender siempre a los jubilados y así lo hemos hecho, y hemos logrado una ley que el presidente la vetó. Ahora este año hicimos lo mismo, tenemos una ley. Ayer el Senado dictaminó por ambos, dictaminó además por emergencia, dictaminó por jubilados y emergencia en discapacidad. Sí, movilidad. Y movilidad, y esperamos que sesione la semana que viene y que podamos tener ley. Es decir, que mostramos una clara diferencia en algo. Cuestionamos el desfinanciamiento que tiene la provincia, planteamos la necesidad de una presencia del Estado que no diezme la obra pública, defendemos los intereses de los sectores productivos de la provincia, es decir, no acompañamos a ciegas, no apoyamos todas las medidas del presidente Milei, apoyamos aquellas que garantizaban la gobernabilidad, pero cuestionamos todas otras y trabajamos para construir soluciones en todas aquellas que castigan a los sectores más vulnerables, ¿no? Bien, diputada, nosotros le agradecemos por la comunicación del día de hoy. Seguro va a haber la posibilidad de dialogar más adelante, pero bueno, las puertas de la radio, los micrófonos, tanto de FM Sol como del Tribuno, van a estar abiertos para otra oportunidad. Bueno, muchas gracias, les agradezco el interés, un saludo grande. Muchas gracias, diputada, abrazo grande. Ahí dialogábamos con Natalia Sarapura, diputada nacional, ¿no?, que forma parte de la Unión Cívica Radical. Sí, a ver, nosotros nos vamos